28 de junio de 1919. El calor en la galería de los espejos del Palacio de Versalles es asfixiante, pero el aire se siente gélido. Johannes Bell y Hermann Müller, dos diplomáticos alemanes que hasta hace poco eran figuras secundarias en un imperio en ruinas, caminan sobre una alfombra de terciopelo bajo la mirada gélida de 1000 dignatarios extranjeros. No hay apretones de manos, no hay cortesías diplomáticas. Solo el sonido de sus pasos resonando contra el mármol y el susurro de las plumas de ganso que aguardan sobre el papel. Mientras Müller sostiene la pluma, sabe que no está firmando una paz, sino una sentencia. A miles de kilómetros, en las calles de Berlín y los muelles de Hamburgo, millones de personas esperan una señal de esperanza que nunca llegará. Lo que el mundo llamaría el fin de la Gran Guerra, para Alemania sería el comienzo de una pesadilla que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Pero mientras la tinta se secaba, una pregunta flotaba en el aire cargado de tensión: ¿habían terminado realmente con la guerra, o simplemente habían encendido la mecha del siguiente conflicto? Apenas unos meses antes, el gran estruendo de los cañones en el frente occidental se había silenciado tras 4 años de carnicería sin precedentes. El armisticio de noviembre de 1918 se había vendido al pueblo alemán como una tregua basada en los 14 puntos de Woodrow Wilson, una promesa de paz sin vencedores ni vencidos. Los soldados regresaron a casa con sus uniformes desgastados, creyendo que su sacrificio sería respetado. Pero la realidad de París era muy distinta. Tras las puertas cerradas de los palacios franceses, los tres grandes, Wilson, Lloyd George y Clemenceau, estaban redibullando el mapa del mundo con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Clemenceau, apodado el Tigre, tenía una sola obsesión: aplastar a Alemania de tal manera que nunca más pudiera levantar la cabeza. Lo que los alemanes no sabían era que su destino ya estaba sellado mucho antes de que se les permitiera entrar en la sala de negociaciones. El invierno de 1919 fue cruel. Mientras los líderes mundiales disfrutaban de banquetes en París, el bloqueo naval británico continuaba estrangulando las costas alemanas. En las ciudades, los niños morían de raquitismo y las familias se peleaban por un trozo de pan de aserrín. Esta atmósfera de desesperación no era solo el trasfondo de la paz, era una herramienta de presión. Alemania estaba arrodillada, su ejército disuelto, su flota hundida en Scapa Flow y sus calles sumidas en la guerra civil entre espartaquistas y unidades de los Freikorps. Cuando los delegados alemanes llegaron finalmente a Versalles, fueron escoltados por carreteras donde las multitudes francesas les lanzaban piedras. No eran invitados a una conferencia de paz, eran prisioneros asistiendo a su propio juicio. Pero incluso en su estado más débil, el orgullo alemán seguía siendo una brasa encendida, esperando cualquier viento de injusticia para estallar en llamas. El documento final que se les presentó era un volumen de más de 200 páginas que contenía cláusulas que nadie en Berlín se atrevía a imaginar. No era un tratado de paz, era un diktat, una paz impuesta. La primera bofetada fue territorial. Alemania perdería el 13% de su territorio europeo y todas sus colonias de ultramar. Alsacia y Lorena volvían a manos francesas, pero el golpe más doloroso estaba en el este. La creación del corredor polaco cortó a Alemania en dos, dejando a Prusia Oriental como una isla rodeada de territorio extranjero. Ciudades de habla alemana, ricas en carbón y acero, fueron entregadas a naciones vecinas de la noche a la mañana. Millones de ciudadanos alemanes se despertaron un día descubriendo que su nacionalidad había sido borrada por un trazo de lápiz en París. Pero el territorio era solo el comienzo del desmantelamiento de una nación. La segunda bofetada fue militar. El orgulloso ejército prusiano, que una vez fue el terror de Europa, fue reducido a una fuerza policial de 100.000 hombres. Sin tanques, sin aviación, sin submarinos. La marina fue diezmada y el Estado Mayor, el cerebro de la maquinaria bélica alemana, fue abolido. Francia quería asegurarse de que el Rin fuera una barrera infranqueable, desmilitarizando la zona para que cualquier intento de defensa alemana fuera imposible. Los oficiales alemanes, hombres que habían dedicado su vida al servicio del Kaiser, veían cómo sus espadas eran rotas por decretos extranjeros. La humillación no era solo estratégica, era existencial. Pero lo que realmente clavó la daga en el corazón del pueblo alemán fue el artículo 231, la tristemente célebre cláusula de culpabilidad de guerra. Este artículo obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad total y absoluta de haber causado la guerra y todos sus daños. No era solo una cuestión de historia, era la base legal para las reparaciones económicas. Alemania debía pagar por cada viuda, cada huérfano y cada edificio destruido en Francia y Bélgica. La cifra inicial era astronómica, tanto que los economistas de la época, incluyendo a un joven John Maynard Keynes,
advirtieron que tales demandas hundirían a Europa entera en la ruina. Alemania estaba siendo obligada a firmar un cheque en blanco mientras sus propios ciudadanos morían de hambre en las calles. La reacción en Berlín fue de una furia ciega. El canciller Philipp Scheidemann renunció antes de firmar, declarando que la mano que firmara tal tratado se marchitaría. Pero no había otra opción. Los aliados amenazaron con una invasión total en 24 horas si el tratado no era aceptado. El ejército alemán, o lo que quedaba de él, informó que era incapaz de resistir. El país estaba entre la espada y la pared. Cuando Meier y Bell pusieron sus nombres en el documento aquel junio de 1919, las campanas de las iglesias en Alemania tocaron a duelo. No se celebraba el fin de la guerra, se lloraba la muerte de una nación. La derecha nacionalista no tardó en acuñar un término que perseguiría a la República de Weimar hasta su tumba: la puñalada por la espalda. Se difundió la idea de que el ejército nunca había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado por los políticos, los judíos y los socialistas en casa. Versalles no fue visto como una consecuencia de la derrota militar, sino como un acto de traición criminal. En las tabernas de Múnich, un cabo austriaco con un bigote peculiar empezaba a notar que sus discursos sobre la injusticia de Versalles atraían a multitudes cada vez más grandes. El tratado le había dado a Adolf Hitler la única arma que necesitaba: el resentimiento absoluto de un pueblo. La economía alemana, ya tambaleante, colapsó bajo el peso de las reparaciones. En 1923, cuando Alemania no pudo cumplir con una entrega de madera y carbón, las tropas francesas y belgas ocuparon el Ruhr, el corazón industrial del país. La respuesta alemana fue la resistencia pasiva y la impresión masiva de dinero. El resultado fue la hiperinflación más destructiva de la historia moderna. El dinero perdió su valor tan rápido que los trabajadores pedían que se les pagara 2 veces al día para poder gastar su sueldo antes de que no valiera nada. Los ahorros de toda una vida de la clase media se evaporaron en semanas. Un sello de correos llegó a costar miles de millones de marcos. La gente quemaba billetes para calentar sus hogares porque el papel moneda era más barato que la leña. En este caos, la fe en la democracia y en el orden internacional establecido en Versalles se desmoronó por completo. A medida que los años 20 avanzaban, el tratado seguía siendo una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Cada pago de reparaciones era un recordatorio de la derrota. Cada vez que un oficial alemán veía un avión extranjero sobrevolar su espacio aéreo sin poder responder, el odio crecía. Los aliados, especialmente Gran Bretaña, empezaron a sentir remordimientos, dándose cuenta de que la presión sobre Alemania era excesiva. Pero para Francia, cualquier relajación era un riesgo mortal. Esta división entre los vencedores permitió que Alemania empezara a eludir secretamente las cláusulas militares del tratado. En las profundidades de la Unión Soviética, pilotos alemanes entrenaban en bases secretas, y en las fábricas de tractores se diseñaban los prototipos de lo que un día serían los Panzer. El Tratado de Versalles, diseñado para prevenir la guerra, estaba obligando a Alemania a volverse extremadamente creativa para prepararse para la siguiente. Cuando la Gran Depresión de 1929 golpeó al mundo, el frágil castillo de naipes que era la economía alemana se derrumbó. El desempleo se disparó a 6 millones de personas. En las calles, las peleas entre nazis y comunistas se convirtieron en la norma. La retórica de Hitler contra el dictado de Versalles ya no era el desvarío de un extremista, sino el único consuelo para una población desesperada. Prometió romper las cadenas del tratado, recuperar los territorios perdidos y devolver a Alemania su honor militar. En 1933, cuando llegó al poder, no perdió el tiempo. Con una mezcla de audacia diplomática y engaño, empezó a desmantelar Versalles pieza por pieza ante los ojos de una comunidad internacional cansada de la guerra y paralizada por la indecisión. Primero fue el anuncio del rearme masivo en 1935, una violación flagrante del tratado que solo recibió protestas verbales. Luego, en 1936, Hitler envió a sus tropas a la Renania desmilitarizada. Fue su mayor apuesta: si los franceses hubieran movilizado un solo regimiento, los alemanes habrían tenido que retirarse con la cola entre las piernas. Pero Francia no se movió. El Tratado de Versalles, el documento que debía regir el destino de Europa, se había convertido en papel mojado. Hitler se dio cuenta de que los vencedores de 1918 ya no tenían la voluntad de defender su propia creación. La humillación de 1919 estaba siendo vengada con cada paso que las botas alemanas daban sobre el suelo que el tratado les había prohibido pisar. El impacto del tratado no fue solo político-económico, fue psicológico. Creó una generación de hombres y mujeres que crecieron con la sensación de que el mundo entero estaba en su contra. Versalles no solo castigó al gobierno alemán,
sino que castigó al individuo alemán, a su identidad y a su sentido de justicia. Los niños que en 1919 pasaban hambre debido al bloqueo aliado fueron los mismos jóvenes que en 1939 condujeron los tanques hacia Polonia. El tratado había creado un círculo vicioso de agresión y revancha. Lo que los diplomáticos en París llamaron paz, resultó ser una tregua de 20 años en la que ambos bandos simplemente se prepararon para un conflicto aún más apocalíptico. Mirando hacia atrás, es fácil culpar a la dureza de Clemenceau o al idealismo ingenuo de Wilson. Pero la tragedia de Versalles radica en que intentó resolver el problema de la seguridad europea castigando a la nación más poderosa del continente sin destruirla por completo ni integrarla en el sistema. Alemania fue dejada lo suficientemente fuerte como para buscar venganza, pero lo suficientemente humillada como para desearla con fervor. El tratado no fue un error de cálculo técnico, fue un fracaso de la visión humana. En lugar de construir un puente sobre las trincheras de la Gran Guerra, los negociadores de Versalles cavaron un abismo aún más profundo que pronto se llenaría con la sangre de otra generación. El 1 de septiembre de 1939, cuando las primeras salvas del acorazado Schleswig-Holstein impactaron en la península de Westerplatte, el Tratado de Versalles dejó de existir formalmente. La ironía final es que Hitler eligió precisamente el territorio perdido en Versalles para iniciar la Segunda Guerra Mundial. La obsesión con el corredor polaco y la ciudad de Danzig fue el pretexto para desatar una destrucción que haría que la Gran Guerra pareciera un simple prólogo. Los fantasmas de la Galería de los Espejos finalmente habían cobrado su deuda. Los hombres que firmaron el tratado con la esperanza de que fuera la guerra para terminar con todas las guerras, nunca imaginaron que sus firmas serían la declaración de guerra más letal de la historia. Hoy en día, Versalles sirve como una lección sombría para cualquier estadista. Nos enseña que una paz basada únicamente en la humillación es simplemente una guerra pospuesta. La devastación de Alemania no fue solo la pérdida de sus tierras o su oro, sino la erosión de su espíritu democrático y la apertura de una brecha por la que entró el mal más absoluto. Mientras caminamos por los pasillos silenciosos de Versalles hoy, los espejos parecen susurrar una advertencia constante sobre lo que sucede cuando el deseo de castigo supera la necesidad de estabilidad. La historia del tratado es la historia de una oportunidad perdida, de cómo el mundo tuvo la oportunidad de sanar y, en cambio, decidió hurgar en la herida hasta que se volvió gangrenosa. ¿Fue el Tratado de Versalles el único culpable del ascenso del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial? Probablemente no, pero fue el catalizador indispensable, el combustible que permitió que una pequeña chispa de odio se convirtiera en un incendio global. Sin la sombra de Versalles, Hitler habría sido una nota al pie de página en los libros de historia, y millones de personas que perecieron en los campos de batalla de Europa podrían haber vivido sus vidas en paz. La tragedia es que, en su intento de hacer justicia por los muertos de la Primera Guerra Mundial, los vivos crearon las condiciones para los muertos de la Segunda. Al final, Versalles nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿es posible alcanzar una paz verdadera cuando una de las partes se siente víctima de una injusticia monumental? El costo de la humillación alemana se pagó en las ruinas de Stalingrado, en las cenizas de Auschwitz y en el cielo en llamas de Berlín. El golpe devastador que recibió Alemania en 1919 terminó siendo mortal para la civilización europea tal como se conocía. Mientras reflexionamos sobre el destino de aquellos diplomáticos que firmaron el documento con manos temblorosas, debemos preguntarnos si hoy seríamos capaces de evitar los mismos errores o si estamos condenados a repetir el ciclo de revancha y destrucción. Si este viaje a través de las cicatrices de la historia te ha permitido ver la Gran Guerra desde una nueva perspectiva, considera acompañarnos en nuestras próximas investigaciones sobre los momentos que definieron nuestro mundo. Cada batalla, cada tratado y cada decisión tomada en la oscuridad de una oficina gubernamental tienen ecos que aún resuenan en nuestros días. ¿Crees que una paz más generosa habría evitado la Segunda Guerra Mundial, o era el conflicto inevitable dada la ambición alemana? Suscríbete para explorar juntos las respuestas que la historia nos ha dejado ocultas entre líneas. La próxima vez que mires un mapa del mundo, recuerda que cada frontera fue una vez una cicatriz y cada tratado, una promesa que alguien, en algún lugar, juró romper. ¿Qué otros secretos crees que esconden los archivos de Versalles sobre el destino de los que no tuvieron voz en la mesa de negociaciones?